Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Tengo el privilegio de compartir con ustedes la lección del día de hoy, que el hermano Rafa me ha encargado. Para mí es un privilegio poder ayudarle en el día de hoy con esta clase que habla sobre el pecado de David. El contexto está allí en segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Y al capítulo 11, todo el capítulo 11 del versículo 1 al versículo 27, así que si tienen ahí su Biblia, les animo a que la tengan a la mano, que tengan algo donde anotar para que vayan conmigo en la reflexión de esta palabra del Señor. Bueno, la palabra de Dios acá nos está dando una gran enseñanza, como todas, de tapa a tapa, ¿verdad? La rudeza con la que está escrito estos capítulos nos reflejan el amor de Dios, porque es un amor que nos previene del daño y de la consecuencia del pecado. La palabra de Dios aquí nos va a mostrar al menos dos cosas que debemos de entender con claridad. Debemos de conocer muy bien cómo es este tratamiento del pecado, cómo es que algo pasa, sucede y de repente, no de repente como ay, ¿cómo fue que pasó esto? No, sino de repente te ves allí consumiendo o pagando las consecuencias del pecado. Eso es en primera parte, pero en segundo lugar, también nos habla acerca de la actitud que debemos de tener hacia las consecuencias del pecado. No debe de asombrarnos, debemos de entender, tener una actitud humilde, sumisa, de entender cuál fue nuestra responsabilidad en ello y entonces afrontar las consecuencias. Nosotros vemos en este capítulo hermoso la palabra de Dios como en el capítulo 10 se narra la derrota sobre los amonitas y los sirios, y vemos que este es un asunto que se estaba como gestando, o sea, todo sucedió porque justo como dicen los versículos 1 y 2, cuando murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún, hijo suyo, David pensó, ¿verdad? En él, voy a hacer misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre hizo conmigo. Ya envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Entonces empieza a pasar todo esto, algunos en la corte allí con este hombre, con el hijo de Hanún, le dicen, ¿cómo es posible que tú creas que vienen a darte palabras de consuelo? Eso no es así. De hecho, humillan terriblemente a los siervos que David envía. Y después de todo esto es importante que ustedes lean este capítulo, y yo les animo hasta como subrayar todas las cosas que están sucediendo allí sin David. David mandó a sus mensajeros y después para la guerra mandó a Joab. David no fue. Y vean por qué esto es importante, porque dice el capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice aquí, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Es importante entender el contexto de por qué está diciendo esto la palabra de Dios así. Obviamente sí, porque nos da la idea de como que hubiera temporadas para salir a la guerra. Pues sí, las había, y esto estaba determinado en primer lugar por el clima, ¿verdad? Ya habían pasado las lluvias, había un clima que era propicio pues para salir a hacer una guerra, pero también había una condición que era la condición agrícola, o sea, ya habían pasado las cosechas. Y eso significaba que muchos que se dedicaban a la agricultura, pero que también servían lealmente al rey como soldados, podían venir a dar sus servicios en el ejército. Así que sí, cuando nosotros leemos ahí que habían pasado, era el tiempo que los reyes iban a la guerra, era importante. Que David permaneciera en Jerusalén este tiempo prepara el escenario para algo que en la palabra de Dios nos narrará como la consecuencia de todo lo que pasa cuando no estamos en el lugar donde debemos estar, ¿no? No debemos de dejarlo pasar. Muy bien. Entonces, número 1,
David no estaba en su lugar. El lugar que David debía de haber tomado era su privilegio y su responsabilidad de encabezar los trabajos de su ejército. Pero número 2, lo que vemos en el pasaje en el capítulo 11 de 2 de Samuel es que David cede a la tentación y termina pecando con Betsabé. Dice la palabra de Dios que y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y entonces David envió a preguntar por aquella mujer, y entonces sus siervos a los que él mandó, ellos le dijeron, ella se llama Betsabé, es hija de Eliam y es mujer de Urías Eteo. La palabra de Dios aquí habla muy claro de que David tenía todo el conocimiento de quién era Betsabé. Y en ese momento, hasta 2 pasos antes, ¿verdad? Se nos antoja, él podía todavía frenar el auto y decir, no voy a pasar por este lindero, no me voy a pasar esta señal de precaución. Esta mujer es la hija de alguien, esta mujer es la esposa de alguien, yo no voy a hacer esto. Sin embargo, David siguió y envió, dice la palabra de Dios en el versículo 4 del capítulo 11, que envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella, y luego ella se purificó de la inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Nosotros vemos aquí 3 cosas importantes hasta este momento, ¿verdad? David no estaba ocupando su lugar y David cedió a la tentación y termina pecando. Pero no, el pecado de David no está solamente en este acto, en este acto de mandar por Betsabé, sino que sigue. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 6 que entonces David envió a decir a Joab, envíenme a Urías Eteo. Envíenme a Urías Eteo. Lo que David está intentando es encubrir su pecado, el cual la ley castigaba con la muerte, según Deuteronomio 22:22. Y entonces llamó al marido de Betsabé a Urías, y dice la palabra de Dios que el versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Pero Urías no se fue a su casa, Urías se quedó allí. Dice el versículo 9 que él durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. La palabra de Dios nos refiere aquí a 2 cosas que idiomáticamente y en esa época para nosotros como que no pudiéramos entender bien en nuestra mente occidental, pero quiero explicarlas para ustedes. La palabra de Dios aquí primero da testimonio de lo que hacían en la antigüedad los soldados. Es que en la antigüedad, por una cuestión de honor, se esperaba que los soldados se abstuvieran de tener actividad sexual durante el servicio militar, y es así como Urías renuncia a ese derecho y a ese privilegio por mostrarle lealtad a David. También David usa aquí una figura idiomática importante, que es la segunda que quiero decirles. David le dice, ve a tu casa a lavar tus pies, lava tus pies. Se está refiriendo que le está diciendo, lo está alentando a volver a su casa y disfrutar de intimidad matrimonial con su mujer. Y es a lo que se refiere cuando dicen, lava tus pies. La palabra de Dios nos está dando aquí una ruda evidencia de cómo David fue atropellando. Primero, vino y tomó a Betsabé, y segundo, vino y toma ahora a Urías, pasando por alto, ¿verdad?, quien
que todo esto ofendía y además transgredía la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que él se queda otra vez ahí y al día siguiente lo manda a traer, le dice, vete a tu casa, ¿no te fuiste? No, no me fui. Y entonces él le invita del banquete y lo emborracha y entonces Urías termina allí otros días más. Finalmente, David manda a Joab a la guerra. Joab está en la guerra, ustedes lo recuerdan, capítulo 10. Dice la palabra de Dios que lo envía envía a Urías a darle una carta a Joab, y lo que dice la carta es: Joab, ponme a Urías al frente del ejército, en lo más recio de la guerra. Pero dice, ¿para qué? Dice el versículo 15: poned a Urías frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Lo que está haciendo David es planear, es como si fuera el asesino intelectual de Urías. Qué terrible. O sea, David fue avanzando y avanzando y avanzando, y estas son las cosas que nosotros a veces, las personas, no perdemos de vista. La cultura nos ha hecho creer que el pecado es divertido, que todos nos merecemos un desliz, que todos nos merecemos un gustito, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos está diciendo con mucha claridad que el pecado engendra pecado. Entonces, estas tres cosas vemos en este capítulo: que David no estaba ocupando su lugar y esto lo llevó a estar en un punto vulnerable donde fue presa fácil de la tentación. 2, David cede a la tentación y peca. Y por último, pues la consecuencia del pecado. Dice el versículo 17: y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Jehová y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab, hizo saber a David a todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab lo había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros. Les empezó a contar todo esto. Y dice el versículo 29: y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto. O sea, hay que entender, ahí dice, con lo último que terminó el mensajero es diciendo que había muerto Urías Eteo. Y David le contesta, le manda a decir a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Las respuestas de David demuestran su falta de quebrantamiento ante el pecado. El mensaje para Joab diciéndole: no tengas pesar por esto, sería más bien literalmente: no dejes que esto te parezca mal, ¿no? Que esto no te turbe, que no te quite el sueño. Y la última frase del capítulo se une a todo el relato, ¿verdad? Porque dice, la última frase del capítulo es: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué aplicaciones podemos poner en práctica para nuestra vida sobre este pasaje? Número 1, las personas pecan. Un rey, un líder, todas las personas pecan. Es por eso que debemos de ser diligentes. Dice, la misma palabra dice para los creyentes: el que cree que está firme, mire que no caiga.
Número 2, Satanás espera un descuido para tentarnos y para atacarnos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos delante de un adversario poderoso, aunque no es todopoderoso, ni omnisciente, ni omnipresente. Es por eso que nosotros, como bien dice Santiago, seducidos por nuestra propia concupiscencia, damos a luz el pecado. Número 3, el pecado engendra más pecado. El pecado engendra más pecado. No hay manera de detener esto, es una ley espiritual. Por eso tenemos que estar alertas para no caer, tenemos que estar alertas para permanecer en el Señor. Si David se hubiera detenido esa tarde, ¿verdad? Al caer la tarde, si David se hubiera detenido allí en el techo, en la terraza del palacio, que hubiera dicho: no, Señor, yo te amo más a ti, yo quiero más darte gloria y honra con una vida entregada a ti que un gusto, que un momento, que un momento pasajero, las cosas hubieran sido diferentes. Si David, bueno, ya se pasó ese principio que es elemental, ¿verdad? Pero si David se hubiera detenido ante el informe de sus siervos, diciéndole: Betsabé es hija de Eliam y es mujer de Urías Eteo. Si David se hubiera detenido a pensar: esa mujer es hija de alguien, esa mujer es esposa de alguien, otra cosa hubiera sucedido, pero pasó por encima de él. Y después se enteró de qué leal le era Urías. En vez de retractarse, en vez de tener un corazón arrepentido, en vez de tener un corazón quebrantado por el dolor que le estaba causando a este hombre, que a todas luces era un soldado que por honor le quiso rendir, o sea, por lealtad le quiso rendir honor a su rey, quedándose afuera de las puertas del palacio antes de ir a su casa. En vez de eso, David siguió adelante y le mató. Y no solo eso, hizo cómplice a Joab. La palabra de Dios en Santiago, si ustedes pueden ir allí a Santiago capítulo 1, habla justo de esta anatomía del pecado. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? Creo que fue el domingo pasado que el pastor lo compartió. Este mismo pasaje, Santiago 1, versículos 13 en adelante, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado es atractivo y adictivo. La concupiscencia, que literalmente viene ahí en la palabra griega, allí literal significa estar apasionado, tener pasión por algo, ansias por algo, que es a lo que se refiere ahí. Y el pecado, aunque es así, la concupiscencia, aunque por mucho tiempo fue asociada de forma exclusiva con el mal y en especial con la promiscuidad sexual, no es mala en sí misma, sino que describe un fuerte y profundamente arraigado deseo por algo que se desea, que se anhela. Sin embargo, cuando tal deseo se desenfrena, o sea, no quiero que me malinterpreten aquí, no estoy diciendo que la concupiscencia sea buena o ayude para algo a bueno. No, estoy refiriéndome al término griego literal, que es desear algo, tener ansias por tener algo mucho, mucho. Ajá, es a lo que me estoy refiriendo, pero la palabra de Dios aquí se está refiriendo al lado justamente negativo, ¿verdad? A ansiar o anhelar algo que nos lleva en la dirección contraria a Dios. Cuando esto se convierte en un hábito que te domina, la inclinación del pecado toma control, y la culpabilidad por los deseos inapropiados es responsabilidad de cada persona. Dios no puede ser culpado por esto.
Dios no puede ser culpado por esto. Te digo algo terrible, Satanás no puede ser culpado por esto. Satanás no agarró a Betsabé y la puso allí. Satanás no empujó a David a la terraza. Cada uno fue seducido, ¿verdad? Por su propia concupiscencia. Y la palabra consumado aquí se refiere a ya haberlo terminado, alcanzado, realizado, completado. Y esta palabra reconoce la terminación de un objetivo. En este caso, el pecado ha alcanzado su auge y ha afectado completamente al pecador. Justo esta anatomía del pecado que vemos en Santiago 1, versículos 13 al 15 es lo que vemos que le pasó a David y que nos puede pasar a nosotros. Tenemos que ser por eso vigilantes de tener una vida espiritual sana, dedicada a Dios, dedicada a un ejercicio piadoso de buscarle a Él con todo y con más, o sea, con todo lo que nosotros anhelemos y que el anhelo de nuestro corazón sea Él más que cualquier cosa. Hermanos, yo anhelo que el objetivo de este pasaje y de esta lección sobre el pecado de David haya traído para sus corazones un desafío de santidad y un desafío espiritual alcanzable, porque el mismo espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos es el que está en nosotros. Nosotros tenemos poder para vencer en la tentación si corremos a la torre fuerte que es Él. Pero si en vez de correr a la torre fuerte das cabida al pecado, entonces no va a haber remedio. Terminarás dando a luz el pecado. Yo anhelo para sus vidas que nuestras vidas sean victoriosas para traer gloria al nombre de Dios. Dios les bendiga. Sigamos orando por la salud de nuestro hermano Rafa. Que el Señor les guarde y que el Señor nos halle fieles en conservar nuestros corazones puros y perfectos para Él. Les amo mucho. Dios les guarde. Bye.